Atención. Las historias y testimonios presentados en este video se basan en las experiencias personales de las personas que amablemente las compartieron con nosotros. Aunque no podemos verificar ni autenticar todos los eventos representados, invitamos a nuestros espectadores a verlos con compasión, respeto y comprensión. Estas narrativas reflejan los viajes únicos de cada individuo, y nuestro objetivo es fomentar la reflexión, la empatía y la inspiración para todos. Hola, mis queridos. Me llamo Doña Lucía, tengo 76 años y soy originaria de la acogedora ciudad de Ávila, en el interior de España. Hoy vengo a compartir con ustedes mi historia, una trayectoria de desafíos, amores y superación. Antes que nada, quiero saber desde dónde están viendo este video. Déjenlo en los comentarios y no se olviden de darle me gusta al video y suscribirse al canal para acompañar cada detalle de esta jornada que guardo con tanto cariño en el corazón. Nací y crecí en una época en la que las tradiciones familiares estaban muy marcadas. Por los años 70, en Ávila, era común que los padres tuvieran muchos hijos, pues la idea era que la casa se llenara de alegría, de risas y, sobre todo, de mucho trabajo. Sin embargo, desde muy joven, tuve un sueño diferente. Deseaba tener solo un hijo. Siempre creí que, con solo uno, podría concentrar todo mi amor y cuidado, dedicándome por completo a ese ser tan especial para mí. La calidad del afecto y de la atención era más importante que la cantidad de vínculos. Cuando finalmente llegó el tan esperado día y nació mi hijo, sentí que todos mis sueños se hacían realidad. Recuerdo con claridad ese primer instante, el suave llanto del bebé, el calor reconfortante de sus pequeños dedos que se aferraban a los míos, y la certeza de que en ese momento había recibido el mayor regalo que la vida podía darme. Cada día a su lado era una celebración. Cada sonrisa, cada descubrimiento, era como una nueva luz brillando en mi corazón. Pasaba horas acunándolo, cantándole, e imaginando un futuro lleno de posibilidades. En aquel tiempo, el mundo a mi alrededor parecía lleno de esperanza y sencillez. Las calles de Ávila eran testigo de los juegos infantiles, de las tardes perezosas y de los encuentros sinceros con vecinos y amigos. Me dedicaba por completo a mi hijo, alimentándolo con lo mejor de mi alma y enseñándole los valores que siempre consideré esenciales: honestidad, respeto y amor al prójimo. Mi deseo era que él creciera sabiendo que, sin importar las dificultades que la vida pudiera presentar, siempre tendría el refugio de mi amor. Pero la vida, queridos míos, tiene sus sorpresas. Años después, poco tiempo más tarde, una hermosa niña vino al mundo. No fue planeada y confieso que, en un primer momento, ese hecho trajo un torbellino de emociones. Entre la ansiedad y el miedo de perder el foco que tenía en Pedro, tomé a la pequeña con manos temblorosas, y al hacerlo, sentí algo que jamás imaginé, un amor tan profundo que parecía inundar cada rincón de mi ser. De alguna manera, la llegada de Ana Clara no disminuyó el cariño que sentía por mi primogénito. Al contrario, mi corazón se abrió para acoger esa nueva vida con la misma intensidad y ternura. En medio de esa rutina de dedicación y cariño, algo inesperado sucedió. En uno de esos momentos en que pensaba que mi vida giraba en torno a una historia única y perfecta, descubrí que estaba embarazada de nuevo. El sentimiento fue una mezcla de sorpresa, aprensión y una curiosa esperanza. Me preguntaba, ¿será posible amar dos vidas con la misma intensidad? ¿Tendrá mi corazón, tan acostumbrado a concentrar todo el afecto en uno solo, espacio para una nueva alma? Esas dudas pronto se disiparon, dando lugar a una certeza que cambiaría el rumbo de mi existencia. Sin embargo, como no todos son flores, percibí que este cambio en la composición de mi familia empezó a afectar la dinámica que yo había construido con tanto cuidado. Pedro, que durante tanto tiempo fue el centro de todo mi amor, comenzó a mostrar señales de alejamiento. Tal vez sintiera, en lo más profundo, que el espacio que antes era solo suyo ahora se compartía. O quizá la sorpresa y el cambio despertaron en él sentimientos difíciles de comprender a su edad. Día tras día, notaba una mirada que se volvía más distante, un silencio que hablaba demasiado alto. Y mi corazón de madre se oprimía al pensar que, incluso sin querer, podía estar perdiendo un pedazo de ese lazo tan precioso que habíamos construido juntos. Esos primeros años estuvieron llenos de momentos memorables, días soleados de juegos en el patio, tardes de cuentos contados a la luz suave del atardecer y noches silenciosas en las que soñaba con un futuro mejor para mis pequeños. Incluso ante las incertidumbres que surgían, jamás dejé de creer que el amor de madre es infinito y capaz de multiplicarse. Aprendí que el corazón no tiene límites para amar, y que por más que la vida nos sorprenda, siempre guarda lecciones valiosas para quien está dispuesto a mirar con los ojos del afecto.
La convivencia diaria con Pedro y Ana Clara me enseñó a lidiar con imprevistos, a replantear planes y a redescubrir la fuerza que existe dentro de cada ser humano. A los ojos de los vecinos, yo era aquella madre decidida que enfrentaba el mundo con una sonrisa, incluso cuando los vientos del cambio soplaban fuerte. Pero en el silencio de mis oraciones y pensamientos, me preguntaba si estaría haciendo lo suficiente, si el amor que ofrecía sería capaz de curar las pequeñas heridas que poco a poco se abrían entre Pedro y yo. Antes de seguir con los próximos capítulos de esta narrativa, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, escuchando con el corazón abierto. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal, y sobre todo, compartir conmigo sus historias, porque sé que todos estamos, de una forma u otra, en un camino de superación y aprendizaje. A medida que pasaban los años, la rutina en nuestra humilde casa en Ávila empezó a revelar las primeras grietas en la armonía que tanto había soñado. Los días soleados y llenos de esperanza dieron lugar a una realidad en la que el tiempo parecía cargar consigo una sombra de angustia e inquietud. En aquel periodo de los años 70, cuando la sencillez y la fe eran nuestros mayores tesoros, ya percibía que se aproximaban cambios. Y el corazón de madre sentía el peso de un destino que jamás imaginé tener que soportar. La sonrisa de Pedro, que antes iluminaba cada rincón de mi ser, empezó a apagarse. Observaba, con los ojos de una madre siempre atenta, cómo se volvía cada vez más distante. No se trataba de una rebeldía juvenil, sino de un alejamiento silencioso que me hacía preguntarme si, de algún modo, la llegada de Ana Clara tan inesperada y ciertamente tan bendecida había alterado la dinámica que tanto luché por construir. La mirada que un día me decía mamá, te quiero fue sustituida por un silencio frío, y cada palabra que le dirigía parecía caer en oídos que ya no estaban dispuestos a escuchar. Mientras luchaba con esa realidad, una nueva y dolorosa prueba se presentó en mi vida. Ana Clara, aquella que llegó como una sorpresa pero que pronto conquistó su lugar en mi corazón, empezó a mostrar señales de una enfermedad silenciosa. Al principio eran solo episodios de fiebre alta, un cansancio que parecía no tener explicación. Yo, con la fe y la determinación de quien no desiste de lo que más ama, buscaba en remedios caseros y oraciones la solución a ese mal que crecía cada día. En esos tiempos, la medicina aún estaba lejos de los avances que hoy conocemos. Los recursos eran limitados y para muchas familias como la mía, el acceso a tratamientos de calidad era un sueño lejano. Mi marido, Octavio, que en otro tiempo había compartido conmigo los planes de una familia llena de amor, ya me había dejado sola, haciendo la carga aún más pesada. Sin su apoyo y con las dificultades económicas que se acumulaban con cada nueva cuenta por pagar, me vi luchando en dos frentes: cuidar de Pedro, que se volvía cada vez más reservado, y tratar de salvar la vida de Ana Clara, cuyo frágil sonrisa empezaba a apagarse junto con la esperanza de un futuro sin dolor. Cada visita al médico traía consigo una mezcla de angustia e impotencia. Recordaba los tiempos en que las calles de Ávila estaban llenas de una alegría inocente, y hoy veía esas mismas calles como testigos silenciosos de mi desesperación. Los tratamientos indicados eran costosos, y apenas conseguía reunir el dinero necesario para comprar los medicamentos que al menos aliviaran un poco el sufrimiento de mi pequeña. Las noches eran largas, y pasaba horas rezando, pidiendo a Dios que me diera fuerzas para enfrentar aquel torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarme. El contraste era cruel. Mientras intentaba mantener viva la llama del amor incondicional por mis dos hijos, Pedro, cada vez más inmerso en sus propios sentimientos, se alejaba. No entendía, en ese momento, si su distanciamiento era fruto de los celos, de la incomprensión, o incluso de un cambio interior que yo ya no conseguía acompañar. Lo que sí sabía, con el corazón apretado, era que ese alejamiento solo aumentaba la soledad que me consumía. Era como si, de una forma inexplicable, el niño al que había amado con todo mi ser empezara a albergar un resentimiento silencioso, una herida que se profundizaba con cada mirada ausente y cada palabra no dicha. La enfermedad de Ana Clara se agravaba con el paso de los meses, y cada nuevo síntoma me hacía sentir que el tiempo me robaba la posibilidad de ver su sonrisa florecer nuevamente. Una tarde lluviosa, cuando el clima fuera reflejaba la tristeza que inundaba nuestro hogar, recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Los médicos, con semblantes apesadumbrados, explicaron que, a pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad había avanzado de forma implacable, y que debía prepararme para una despedida que jamás deseé enfrentar. El sonido de aquellas palabras resonó en mi alma, y en ese momento sentí que mi mundo se desmoronaba. La despedida estuvo marcada por una tristeza devastadora. Estaba a su lado, sosteniéndole la mano, mientras el tiempo parecía desacelerarse, permitiendo que cada lágrima se transformara en un adiós doloroso.
La habitación, iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara, fue testigo del enfrentamiento final entre el amor incondicional de una madre y la crueldad implacable de una enfermedad que no perdonaba ni a los más frágiles. Susurraba palabras de consuelo, aun sabiendo que no eran capaces de llenar el vacío que comenzaba a instalarse en mi pecho. En medio de ese escenario de dolor, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cada rincón me recordaba lo que había sido y lo que jamás volvería a ser. Con la partida de Ana Clara, el hogar que antes vibraba con la presencia de dos almas tan queridas se llenó de un silencio casi palpable. El vacío que dejó era inmenso, y me veía dividida entre el recuerdo de los momentos felices y la cruel realidad de su ausencia. Al mismo tiempo, el distanciamiento de Pedro seguía un ritmo doloroso. Cada día, al regresar a casa, buscaba en su mirada una señal de afecto, un gesto que me hiciera creer que, a pesar de todo, aún existía ese vínculo irrompible entre madre e hijo. Pero, día tras día, ese lazo parecía deshacerse, dejándome con la amarga sensación de haber perdido lo que más amaba. Muchas veces me preguntaba si el alejamiento de Pedro era una reacción natural al cambio que trajo la llegada de su hermana, o si había algo más profundo, una herida que jamás sanaría. El sentimiento de traición no de amor, sino de los lazos que el tiempo parecía haber corroído se transformaba en un dolor casi insoportable. El niño que un día llenaba mis días de alegría ahora se convertía en el reflejo de una realidad que no podía aceptar. En medio de esa tormenta, permanecía firme en la esperanza de que, incluso ante tanto dolor, el amor que sentía por Pedro pudiera, algún día, encontrar el camino de regreso a nuestra convivencia. El contexto de los años 70, con sus limitaciones y desafíos, hacía que cada obstáculo pareciera aún mayor. La falta de recursos, la ausencia de un apoyo familiar adecuado, y la cultura misma de aquella época, contribuían a un sentimiento constante de aislamiento. Me veía sola, dividida entre la responsabilidad de honrar la memoria de Ana Clara y la dificultad de comprender el distanciamiento de un hijo que alguna vez fue mi orgullo. Cada visita al médico, cada tratamiento fallido, era un recordatorio amargo de que, a pesar de todos mis esfuerzos, la vida seguía su curso implacable, llevándose consigo a quienes más amaba. Durante ese periodo de angustia, las tardes se transformaban en largos momentos de introspección. Caminaba por los rincones de la casa, intentando encontrar respuestas a los dilemas que me atormentaban, mientras el sonido lejano de las radios transmitía canciones que, de algún modo, reflejaban la melancolía de aquel tiempo. Las historias contadas por los mayores sobre amores perdidos y superaciones imposibles adquirían un nuevo significado en medio de mi propio dolor. Mi corazón, desgarrado, creía que, por más difíciles que fueran esas cargas, eran parte de mi camino. Y eran cargas que yo llevaba con resignación y con una fuerza que solo las madres conocen. La esperanza, aunque debilitada, insistía en resistir. Me aferraba a cada pequeño recuerdo de los momentos felices, intentando transformar el dolor en una lección de resiliencia. La realidad de los años 70, con todas sus dificultades y limitaciones, me enseñó que, incluso ante las mayores adversidades, la vida siempre guarda sorpresas capaces de cambiar el rumbo de nuestra existencia. En ese tiempo, la fe era la única certeza que me impulsaba a seguir adelante. Rezaba todos los días, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para soportar el peso de cada pérdida, para encontrar aunque tímidamente un camino de reconciliación con Pedro, que parecía alejarse cada vez más. El dolor por la despedida de Ana Clara se convirtió en un silencio profundo, pero también abrió espacio a una intensa reflexión sobre el valor del amor y la familia. Sabía que, a pesar de todo el sufrimiento, necesitaba seguir luchando no solo por mí, sino por la memoria de aquellos momentos de ternura que alguna vez definieron nuestra historia. Fue en ese periodo turbulento, en el que el silencio de la casa se volvía cada vez más pesado y el eco de las risas de antaño parecía lejano, cuando la primera semilla del desencanto se instaló profundamente en mi alma. El alejamiento de Pedro y la pérdida irreparable de Ana Clara eran capítulos de una historia que jamás imaginé vivir. Y aún así, buscaba en mi fe, en los pequeños gestos de cariño que aún me llegaban de los vecinos, y sobre todo, en la memoria de los momentos felices la fuerza para continuar. Cada lágrima derramada, cada noche de vigilia, me recordaba el valor del amor verdadero, ese que, a pesar de todas las adversidades, se mantiene firme y resistente. Y así, incluso frente al abandono, seguí caminando con la esperanza de que el dolor del pasado pudiera, algún día, dar paso a un nuevo comienzo, donde la alegría volviera a florecer, aunque de forma inesperada. Nunca imaginé que, después de tantos años de dedicación y amor incondicional, el lazo que siempre me unió a mi hijo llegaría a romperse de manera tan fría y definitiva. Fue un día de silencio cortante,
en el que las palabras que Pedro dijo, sin vacilar, me hicieron sentir como si la sangre misma se helara en mis venas. En un gesto que jamás podría haber anticipado, Pedro declaró que ya no deseaba mi presencia en su vida. Dijo que debía buscar un nuevo camino, lejos de ese ambiente que, según él, ya no pertenecía a su mundo. Esa decisión, tomada de manera abrupta y sin espacio para explicaciones, representó la mayor traición que he vivido. Porque, a pesar de todas nuestras diferencias y desacuerdos, siempre creí que el lazo entre madre e hijo era irrompible. En el instante en que sus palabras resonaron en mis oídos, sentí como un vacío inmenso se instalaba dentro de mí. Cada recuerdo de los momentos felices que compartimos parecía transformarse en una herida abierta, y la sensación de abandono se apoderó de mí con una intensidad casi insoportable. Yo, que dediqué mi vida a cuidar, amar y apoyar a mi hijo, me vi, de un día para otro, rechazada por la misma persona a la que más había amado. Fue como si todo el cariño y los sacrificios realizados a lo largo de los años hubieran sido ignorados de un solo golpe, dejándome perdida y sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. Me aconsejaron buscar un nuevo lugar donde vivir, un asilo, que para mí representaba un destino que nunca habría imaginado para una madre que siempre luchó por su familia. Al llegar a ese lugar, me encontré con un escenario que, a primera vista, no transmitía ninguna sensación de calidez. Los pasillos eran silenciosos, y las paredes, marcadas por el tiempo, parecían guardar los ecos de vidas pasadas, de historias de soledad y abandono. Sin embargo, incluso ante tanta incertidumbre, algo dentro de mí se negaba a ser completamente derrotado. Sabía que, a pesar de todo, aún quedaba una chispa que podía volver a encenderse, la chispa de la esperanza y de la fuerza interior. Los primeros días fueron especialmente duros. Cada mañana era un reto levantarme y enfrentar esa nueva realidad. Me sentaba sola, recordando los días en los que mi casa vibraba con risas, cuando cada rincón guardaba un pedacito de nuestra historia. Pero ahora, los rostros familiares habían sido sustituidos por desconocidos, y cada nuevo amanecer me recordaba que el tiempo no se detenía, aunque yo deseara aferrarme al pasado. El sentimiento de traición pesaba mucho, y la soledad estaba presente en cada instante. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno, aparentemente desolado, donde empecé a notar pequeños cambios que, poco a poco, me guiaron por un camino de reconciliación conmigo misma. En medio de la rutina estricta del asilo, donde los horarios estaban bien marcados y las actividades cuidadosamente distribuidas, comencé a encontrar en los pequeños momentos del día señales de afecto genuino. Una señora, con unos ojos que parecían comprender cada lágrima y cada suspiro mío, se acercó a mí y me ofreció una sonrisa cálida. Me habló de sus propias batallas, de sus pérdidas, y sobre todo, del coraje que había encontrado para seguir adelante. Esa amistad inesperada fue un punto de inflexión en mi camino, porque en su compañía sentí que ya no estaba sola. Cada conversación, cada intercambio de experiencias, ayudaba a aliviar el dolor que cargaba dentro y a recordarme que la vida, incluso después de la traición más dolorosa, aún podía ofrecer nuevas posibilidades. Empecé a participar en encuentros y círculos de conversación organizados en el asilo, donde se compartían historias de superación con una sinceridad conmovedora. En esos momentos descubrí que, aunque el pasado estuviera lleno de pérdidas y desilusiones, el presente todavía podía moldearse con nuestras decisiones y actitudes. Me dejaba llevar por las palabras de las demás residentes, absorbiendo cada enseñanza, cada lección de vida que me ofrecían con tanto cariño. Así, aquel lugar que al principio me había parecido un refugio de soledad, se fue transformando, poco a poco, en un espacio donde la esperanza florecía aunque fuera tímidamente. El proceso de sanación no fue inmediato. Hubo días en que la nostalgia por el calor familiar y el rencor por el abandono de Pedro parecían imposibles de superar. En momentos de debilidad, me sorprendía reviviendo el dolor de aquel día en que fui rechazada, preguntándome si todo el amor y esfuerzo dedicados a lo largo de los años habían sido en vano. Pero con cada lágrima que caía, también venía el recuerdo de que, a pesar de todo, aún tenía la capacidad de levantarme y encontrar sentido en mi propia existencia. Fue entonces cuando empecé a valorar aún más las pequeñas victorias, la sonrisa de una amiga, una palabra de aliento, el simple acto de poder levantarme de la cama en una mañana difícil. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el patio del asilo, me encontré con un banco donde una señora de mirada serena y gentil estaba sentada con un libro entre las manos. Acercarme a ella fue un gesto casi instintivo. Nos sentamos juntas, y con la paciencia que solo los años pueden ofrecer, me habló de cómo su juventud estuvo marcada por desafíos que parecían insuperables, y de cómo aprendió que la verdadera libertad está en aceptar la propia historia,
con todas sus cicatrices y aprendizajes. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Fueron como un bálsamo que suavizó las heridas de mi corazón. Aquella conversación marcó el inicio de una nueva etapa, en la que entendí que el camino hacia la sanación pasaba por el perdón no solo hacia los demás, sino especialmente hacia mí misma. Poco a poco, comencé a reconstruir mi identidad, lejos de las sombras del pasado. La traición de Pedro, aunque seguía siendo una marca imborrable en mi memoria, dejó de ser el único aspecto que definía mi existencia. Descubrí que el amor propio, el cuidado de mi salud emocional y la búsqueda de nuevos horizontes eran fundamentales para transformar aquel dolor en aprendizaje. Comencé a dedicarme a las actividades que siempre me habían traído alegría, la lectura, la jardinería e incluso la escritura, que se convirtió en un refugio donde podía expresar todo aquello que las palabras sencillas no lograban traducir. Cada nueva actividad representaba una pequeña victoria contra el sentimiento de abandono, una oportunidad para demostrarme a mí misma que la vida, a pesar de todas sus adversidades, seguía siendo bella y llena de posibilidades. Así, en este nuevo comienzo, aprendí que la superación no reside en olvidar el pasado, sino en encontrar fuerzas para transformarlo en algo que impulse nuestro crecimiento. Me reinventé, cultivando nuevas amistades y redescubriendo la alegría de vivir en los pequeños gestos del día a día. Aunque el peso de la traición nunca desapareció por completo, aprendí a llevarlo como parte de mi historia, una parte que, por más dolorosa que fuera, me enseñó a valorar cada momento de afecto y la importancia de respetarme y cuidarme a mí misma. Hoy, al mirar atrás, entiendo que aquel periodo de rechazo y soledad fue, en realidad, el catalizador de mi renacimiento. El asilo, que al principio representaba un destino triste y solitario, se transformó en un espacio donde aprendí que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la fuerza interior puede florecer incluso en las situaciones más adversas. Cada nuevo día lo vivo con la convicción de que, incluso cuando el mundo parece cerrarse a nuestro alrededor, siempre hay una luz esperando para guiarnos de regreso a la esperanza. Este camino de renacimiento es la prueba de que, incluso después del dolor de la traición, es posible reconstruir la propia vida con dignidad, valentía y, sobre todo, amor propio. Y fue entonces cuando, después de años de una rutina que poco a poco se había convertido en mi fortaleza, el destino, con su forma caprichosa de sorprendernos, decidió confrontarme con aquello que tanto había intentado dejar atrás. Una mañana tranquila, cuando el sol se colaba tímidamente por las ventanas del comedor, fui sorprendida por la llegada inesperada de un hombre que, a primera vista, irradiaba una mezcla de familiaridad y urgencia. Mi corazón se aceleró al reconocer rasgos que hacía mucho prefería no ver. Era Pedro. Aquel hijo que un día fue el centro de mi mundo estaba allí, frente a mí, con los ojos llenos de intenciones que yo apenas podía comprender. Pedro se acercó con una postura vacilante, pero su rostro no lograba ocultar la ansiedad que lo delataba. Las primeras palabras fueron contenidas, casi como si temiera revivir la amargura de un pasado que yo me había esforzado tanto por dejar atrás. Pero no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. Hablaba de dinero, de necesidades, de urgencias que convertían toda una vida de cariño, entrega y sacrificios en una simple transacción financiera. La solicitud, hecha de forma abrupta y fría, me golpeó como un viento helado en el rostro, trayendo consigo todas las heridas del pasado que aún ardían en mi interior. Mientras él hablaba, justificando su pedido con argumentos mezclados con ambición, yo me hundía en un torbellino de emociones. Recordé los días en los que su sonrisa iluminaba mi alma, los momentos en los que su mirada llena de inocencia me hacía creer que nada podría romper el lazo que nos unía. Sin embargo, la realidad de los últimos años me había enseñado que el afecto no siempre sobrevive a las decisiones, a la distancia, ni al paso del tiempo. La traición que sentí, el abandono, el rechazo que me había llevado a vivir apartada volvía ahora a materializarse frente a mí, como si el pasado se empeñara en perseguirme. En un silencio cargado de dolor, escuché las palabras que él pronunciaba. Cada una venía impregnada de una frialdad que contrastaba profundamente con la ternura de antaño. No mencionó todo lo que habíamos vivido juntos, ni los sacrificios que hice durante toda una vida para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Todo se resumía en dinero. Una cantidad que, según él, resolvería sus problemas, que en ese momento me parecían insignificantes comparados con la historia que compartimos. En mi nueva realidad, ese pedido no era solo una cuestión material. Era una tentativa de reabrir heridas que tanto me había esforzado en cerrar. Las lágrimas querían brotar, pero no eran de desesperación, sino de una tristeza profunda, el resultado de una decepción que ya se había prolongado durante décadas. Mi corazón,
que había aprendido a latir fuerte incluso en medio del abandono, se negaba a aceptar que aquel hijo, que un día fue mi mayor amor, pudiera reducir nuestro pasado a simples cifras. Sabía, en ese instante, que para preservar la dignidad de toda la trayectoria que había construido, no podía ceder a aquella demanda. Era una decisión que exigía coraje, y la fuerza que había acumulado en tantos días de lucha y superación. Con la voz entrecortada pero firme, respondí que no le entregaría el dinero. Le expliqué que, aunque la vida nos hubiera llevado por caminos diferentes, el afecto sincero y el valor de todo lo que compartimos jamás podrían ser comprados ni vendidos. Fue un momento de enfrentamiento no solo con Pedro, sino con todo lo que representaba el dolor de la traición del pasado. Mis palabras fueron el reflejo de un alma que ya se había reconstruido. Y que, aunque aún cargara cicatrices profundas, se negaba a ser doblegada por una ambición vacía. Al retirarse, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y amargura. Pero yo ya estaba decidida a no permitir que ese episodio apagara la luz que había conseguido volver a encender. En el silencio que siguió, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haberme mantenido fiel a mí misma y a mi historia. Tristeza por constatar que, a pesar de todo, los lazos del pasado aún dolían y dejaban cicatrices abiertas. Aquel episodio fue un punto de inflexión, un momento que consolidó mi convicción de que la verdadera superación no está en una reconciliación forzada, sino en el rescate de la propia esencia y del amor propio. Después de ese encuentro con Pedro, volví a mis actividades en el asilo con un nuevo vigor. Mi amiga esa que me acompañaba con tanto cariño y que, con su mirada gentil, siempre me recordaba la ternura que alguna vez viví con Ana Clara, se acercó y me ofreció palabras de apoyo. Nos sentamos durante largos minutos, compartiendo el silencio y una comprensión mutua que no necesitaba muchas explicaciones. Allí, en ese ambiente que se había transformado en un verdadero hogar, encontré el consuelo de saber que, aunque el pasado nunca desaparece del todo, es posible construir un futuro donde la felicidad florece desde la fuerza interior. Me dediqué aún más a las pequeñas actividades que me daban alegría, la lectura de poesías que exaltaban la resiliencia humana, la participación en talleres de manualidades que me permitían expresar mi creatividad, y, sobre todo, el intercambio de experiencias con las demás residentes. Cada nueva historia, cada consejo compartido, era un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino, donde el dolor ya no era el destino final, sino apenas una parte del trayecto. El asilo se había convertido en un espacio donde, entre risas y lágrimas, redescubrí el valor de cada momento y la importancia de ser fiel a mi identidad. Con el tiempo, comprendí que la decisión de no ceder a la presión del pasado me había otorgado una libertad que jamás pensé volver a sentir. Me había transformado de una mujer marcada por el abandono y la tristeza en alguien que sabía reconocer su propio valor y luchar por una vida que, aunque atravesada por pérdidas, aún estaba llena de posibilidades, de amor y de felicidad. Aquel episodio con Pedro se convirtió en una lección, en un hito que me enseñó que el verdadero afecto no se exige ni se cobra, se ofrece, de corazón abierto, sin condiciones ni expectativas materialistas. Hoy, al mirar atrás, comprendo que aquel reencuentro, con todas sus intenciones equivocadas, fue un paso necesario para consolidar mi nueva identidad. El dinero que tanto insistía en conseguir se transformó en el símbolo de un pasado que, por más doloroso que fuera, ya no podía dictar el rumbo de mi destino. Mi decisión de rechazar lo que no correspondía a la verdadera esencia del amor fue el primer paso hacia el final de una era de sufrimiento, y el inicio de una nueva etapa. La libertad y el respeto propio se convirtieron en los pilares que sustentan cada decisión que tomo. Y así, con el corazón sanado por las nuevas amistades y con la certeza de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, continúo mi camino. Cada amanecer es una invitación a comenzar de nuevo, a escribir nuevos capítulos con tinta de coraje y esperanza. Mi pasado, con todas sus cicatrices, ya no es un ancla que me retiene, sino la base sólida sobre la cual construye un futuro lleno de amor verdadero, de ese que no se mide en números, sino por el sentimiento genuino que nos une. En este espacio de renovación, aprendí que, incluso ante las adversidades y los reencuentros dolorosos, la fuerza interior puede transformar lo que parecía un final, en un glorioso renacimiento. Y es con este sentimiento de gratitud y superación que invito a todos ustedes a reflexionar sobre la importancia de permanecer fieles a sí mismos, incluso cuando el mundo intenta desviarnos del camino del amor y la dignidad. Al fin y al cabo, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento. Y por más intensa que sea la herida del pasado, jamás podrá apagar la luz que brilla dentro de cada uno de nosotros. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta historia. Que mi relato inspire a otros a transformar el dolor en fuerza,
y el abandono en un nuevo comienzo lleno de sentido, paz y amor propio.